de Primera de Samuel. Y cuando lo tenga, pues me dice amén. Amén. ¿Lo tiene? Vamos a considerar, ¿verdad? El versículo 1. Fíjense lo que vamos a hacer, ¿verdad? Yo voy a leer el versículo 1 hasta el versículo 3, ¿verdad? Y usted va a leer del versículo 15. ¿De qué versículo va a leer? 15. El 15, ¿verdad? Hasta el 17. Amén. Amén. ¿Verdad? Y luego yo voy a continuar el capítulo 10, verso 1 y verso 2. Amén. Así que cuando yo termine de leer el versículo 3, usted lee el 15 en adelante. Todos juntos a una sola voz. Amén. Dice así en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. En 1 Samuel capítulo 9, verso 1 en adelante, dice así. Había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abib, hijo de Serón, hijo de Berad, hijo de Afía, hijo de Benjaminita, y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso entre los hijos de Israel. No había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Y se había perdido la sangre de Cis, padre de Saúl, por lo que dijo Cis a Saúl su hijo: toma ahora contigo a algunos de los criados y levántate y ve a buscar la asna. Verso 15. Y un día antes que Saúl viniese, Jehová había revelado al oído de Samuel diciendo: mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de David, que va a cuidar sobre el pueblo de mi pueblo Israel, salvará a mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo por cuanto tu clamor ha llegado hasta mí. Luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo: he aquí el varón del cual te hablé, que gobernará a mi pueblo. Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, capítulo 10, verso 1, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Hoy, después de que te hayas apartado de mí, hallarás a dos hombres junto al sepulcro de Raquel en el territorio de Benjamín, en Zelsa, los cuales te dirán: las asnas que habías ido a buscar se han hallado. Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros, diciendo: ¿qué haré acerca de mí? Amado Dios, eres bueno y maravilloso, Señor amado. Señor, en el nombre Porque yo sé, Dios mío, que todo esfuerzo que estamos haciendo, Señor amado, tú, Señor, te estás llevando la gloria, Padre eterno. Gracias por tu pueblo, Señor amado. Gracias, Señor amado, porque nuestro trabajo es enseñar a tu pueblo tu palabra, Dios mío, y que sean ellos, Señor amado, si deciden buscarte, servirte a ti o no, Dios mío. Gracias, Padre eterno. Yo te pido en este momento que tú prepares nuestros corazones, Dios mío, que quites todo, Señor amado, distracción que pueda haber alrededor nuestro, Dios mío, para que podamos atender tu palabra en el nombre de Jesús, Señor amado. Y mientras tu palabra es predicada, Señor amado, en el resto de estos minutos que tengo, mi Dios amado, yo te pido que extiendas tu mano, mi Dios amado, y que comiences a tocar a tu pueblo, mi Dios, que sanes heridas, Padre eterno, que sanes y quites toda enfermedad, mi Dios amado, en el nombre de Jesús, Señor amado, que levantes a aquel que está triste, Señor amado, que nos siga dando aliento y consuelo para poder continuar hacia adelante buscando tu rostro, Señor amado, y sobre todo, Señor amado, que nos hagas entender que no estamos solos, porque tú estás con nosotros, mi Dios. Gracias por tu pueblo, Dios mío, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, mi Dios amado, y a su nombre. Bendito Dios. Tome asiento, amado hermano. Bendito Dios, ¿verdad? Tenemos por tema, como dijimos, ni coincidencia ni casualidad. Amén. No hay coincidencias, no hay casualidades en el Señor, amado. Amén. Bendito Dios. ¿Sabe que en cierta ocasión, verdad, estábamos pasando en casa, verdad, un momento bien difícil, verdad? Llegó una ocasión y nos cortaron la luz, verdad. Y la razón por la que nos cortaron la luz, porque debíamos como $290, verdad. Ya estamos atrasados 1 o 2 meses atrás, verdad. Y nos dieron un tiempo, verdad, cual que no teníamos dinero y nos cortaron la luz, verdad.
Al momento que nos cortaron la luz, ¿verdad? Me di cuenta porque todo se apagó. Digo, ya nos cortaron la luz, ¿verdad? En ese momento, ¿verdad? Oyó una bocina afuera al pito. Había llegado una hermana afuera, ¿verdad? Y entró a casa, ¿verdad? Y nos disculpamos, ¿verdad? Porque no había luz, ¿verdad? Y dice la hermana, ¿verdad? ¿Y por qué no tiene luz? Digo, no, hija, es que, pues, no hay dinero para pagar el bill, ¿verdad? Son 290. ¿Cómo que no hay dinero? Vénganse conmigo ahora mismo, ¿verdad? Y la hermana nos llevó a la ciudad, ¿verdad? Y ella misma hizo un cheque, ¿verdad? Y pagó el saldo de 290 de la luz, amado hermano, ¿verdad? Y a las 2 horas, 3 horas, ¿verdad? Vinieron y conectaron la luz, fíjese bien, ¿verdad? Y lo que le quiero decir, ¿verdad? Es como aquella otra ocasión, ¿verdad? Que ahí en la casa donde estamos ahí, ¿verdad? Vivía una ancianita, una viejita. Y la ancianita había decidido vender esa casa y ahí hizo un anuncio, puso un sign de casa por venta, y ella iba afuera a poner el anuncio allí en la esquina donde entramos a mi casa, ¿verdad? Y en ese preciso momento iba pasando una hermana por la calle, una hermana de la iglesia que ya no está con nosotros, se fue para California, ¿verdad? Iba pasando por ese ladito, y cuando vio a la anciana con el anuncio que decía, ¿verdad? House for sale, ¿verdad? Se regresó, se paró, bendito Dios, y fue corriendo a la ancianita y le dice, ¿sabe qué? No ponga ese anuncio, porque esta casa es para el pastor, bendito Dios, ¿verdad? Amado hermano, ¿verdad? Hicimos los trámites necesarios, y ahora esa casa es la que donde estamos viviendo, bendito Dios, ¿verdad? No fue una casualidad, amado hermano, que aquella hermana llegara a mi casa precisamente cuando nos acababan de cortar la luz, amado hermano. No fue una casualidad, amado hermano, que aquella otra hermana pasara precisamente en el momento preciso en cuando aquella anciana iba a poner aquel anuncio para vender esa casa, mi amado hermano. No fue una casualidad. ¿Sabe por qué? Porque el Dios de los cielos está consciente de cada paso que damos y cada necesidad en medio de su pueblo, amado hermano. Y Dios mueve cada pieza que sea necesaria para beneficio de su pueblo, amado hermano. Cuando amado hermano, confía en Dios, y cuando no confía en Dios, Dios lo hace por su mismita misericordia. Por eso las coincidencias, amado hermano, ¿verdad? Ni tampoco hay casualidades. Todo se mueve bajo la providencia y la absoluta voluntad del Dios al que usted y yo le servimos, amado. Bendito Dios. ¿Sabe, amado hermano, verdad? Saúl, bendito Dios, ¿verdad? Saúl, bendito Dios, estando en una misión, ya que su padre, dice la escritura, se le habían perdido unas asnas, bendito Dios, ¿verdad? Saúl estaba en una misión para encontrar esas asnas, amado hermano, ¿verdad? Y dice la escritura que salió de su casa, su padre le dijo que agarrara un criado y que fuera a buscar aquellas asnas, ¿verdad? Fíjate bien cómo la providencia, la voluntad de Dios, cómo Dios mueve toda pieza necesaria, amado hermano, ¿verdad? ¿Para qué? Para hacer su voluntad en medio de su pueblo, mi amado hermano. Bendito Dios, ¿verdad? Y Saúl salió de su casa, amado hermano, para buscar aquellas asnas, y se fue a la región de sur de la tierra de Efraín, amado hermano, precisamente al norte donde vivía el profeta Samuel, amado. Y pasaron 3 días y no encontraban las burras, las asnas, amado hermano. Y la escritura dice que ya Saúl le dijo a su criado, ¿sabes qué? Vamos a devolvernos porque papá está preocupado, ¿verdad? Y le dice el criado, ¿sabes qué? Antes de que nos vayamos, ¿sabes que allí cerquitas dicen que aquí hay un profeta, ¿verdad? Que hay un vidente. Vamos a consultarnos para que nos diga en dónde están las asnas, bendito Dios, ¿verdad? Y al mismo instante, amado hermano, mientras esto se llevaba a cabo, simultáneamente, el día anterior ya Dios estaba hablando con Samuel, y le dice Dios a Samuel, mañana a esta hora va a venir un varón, ¿verdad? A este varón que va a venir aquí, yo quiero que tú lo unjas por rey, bendito Dios. Y cuando va llegando Samuel a la casa de Samuel, amado hermano, ¿verdad? Para preguntarle por las asnas, amado hermano, ¿verdad? Amado hermano, ¿y al que no entiende, bendito Dios, las cosas de Dios, diría, qué coincidencia que llegara Saúl precisamente a la casa de Samuel, amado hermano, ¿verdad? Para que Samuel lo ungiera por rey, amado hermano. ¿Sabe qué, amado hermano? Dios usó estas asnitas, bendito Dios, ¿verdad? Que se perdieran, ¿para qué? Para traer a Saúl al lugar donde tenía que estar, amado hermano, porque Dios ya había elaborado, ya había decidido darles un rey a quién, al pueblo de Israel, amado hermano,
bendito de verdad. Y Dios movió cada pieza. ¿Para qué? Para que llegara el preciso momento y llegara Samuel de agarrar el aceite y lo derramara sobre Saúl, ¿verdad? Que era símbolo de la unción y símbolo de que Dios lo había escogido por rey.